El universo nos habla de su poder invisible, de su inteligencia, de su orden. Incluso nos habla de su belleza y finura. Pero la iglesia es pregonera de justicia, de santidad, de misericordia, y pregona, como en ninguna otra parte, el amor incondicional de Dios al enviar a su Hijo amado a morir por nosotros los pecadores. Entonces, la iglesia no solo es el lugar más importante de todo el universo, es más importante que el universo mismo. Escuche eso bien. Y aunque nosotros en nuestra Biblia no tenemos una definición o un concepto de iglesia, hay una cantidad de metáforas tan ricas que nos pueden hablar de cuán importante es esta iglesia para su Señor. Por lo menos en Primera de Corintios, en Efesios y en Colosenses vemos a la iglesia como el cuerpo de Cristo. En Hechos y en Primera de Pedro como el rebaño. En Gálata como el Israel de Dios. En Efesios como la nueva humanidad o la humanidad original. Ese me gusta más. También vemos como la familia de Dios en Efesios también. Vemos como la verdadera circuncisión en Filipenses. Y en Primera de Timoteo vemos este sentido hogareño de la iglesia como la casa de Dios. En Primera de Pedro vemos que es la casa espiritual, el sacerdocio santo, el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa y el pueblo que le pertenece a Dios, que ha sido comprado no con oro, no con plata. Oro y plata para hacer el templo por toneladas, pero eso no sirvió para comprar esta casa espiritual. Y finalmente, en Efesios, quizás una de las metáforas más elevadas, el apóstol Pablo dice que la iglesia es aquella por la que Cristo murió, definitivamente su esposa. De hecho, la confesión de fe que mi hermano Ciso enseñó esta mañana, en ese capítulo sobre la divina providencia, concluye con una nota de consuelo maravillosa. Mire lo que dice, del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida a su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Así que la iglesia es importante para Dios, pero no solamente es importante para Dios, es importante para el mundo. Parece contradictorio cuando miramos a nuestro alrededor, pero lo voy a decir así. La iglesia es lo más importante que el mundo tiene. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús la llamó la sal de la tierra y la luz del mundo. Imagínese a este cosmos sin el poder de preservarse y sin luz. No sería un lugar habitable. Tan importante es la iglesia para el mundo que el Señor dijo que a causa de la iglesia serían acortados los días de la gran tribulación y aquel tremendo sufrimiento. De hecho, es tan importante la iglesia para este mundo que el fin de este mundo vendrá cuando la iglesia cumpla con la gran comisión. Bueno, hermanos, de esa iglesia usted y yo hoy formamos parte. No hay duda, solo en la introducción, la iglesia es el epicentro de la gloria de Dios en la tierra. Y la pregunta natural que surge aquí entonces, ¿cómo debo yo vivir mi vida de iglesia? ¿Qué debe caracterizar mi vida de iglesia? ¿Qué es lo que hace a la iglesia bella y única ante los ojos de Dios? Bueno, hermano, el pasaje que acabamos de leer, sin duda alguna, es como una ventana en el tiempo, y yo diría más bien una ventana en la eternidad, a través de la cual podemos ver el corazón de Dios para su iglesia. Y vamos a ver allí claramente lo que caracterizó aquella iglesia evangélica justo después del Pentecostés. Y lo hago no solo para mostrar cuál es el corazón de Dios para la iglesia, sino para elevar sus expectativas y las mías, para que nuestras aspiraciones sobre lo que debe ser la iglesia
estén latiendo en la misma dirección o con la misma fuerza que la que Dios tiene para su iglesia. Hermanos, el argumento para usted esta mañana es lo siguiente: la entrega devota, el temor reverente y la unidad voluntaria deben ser las actitudes del creyente en su iglesia local. ¿Ves? Entonces el título del sermón hoy es: encontré una iglesia bíblica, ¿y ahora qué hago? Vamos a ver qué tenemos que hacer. Y vamos a ver 4 puntos nada más, pero los voy a ir enseñando conforme vayamos avanzando. Entonces cada punto es básicamente la actitud que caracteriza a aquella iglesia y que definitivamente debe caracterizar a la nuestra. Primer punto, hermanos, la entrega devota a las reuniones públicas. Repito eso, la entrega devota a las reuniones públicas. Si usted va al versículo 42, que fue donde comenzamos a leer, aparece un verbo que es la que le da fuerza a toda esa parte o a esas oraciones allí. Y es la palabra perseveraban, ¿verdad? Y nosotros lo usamos, hermanos, es tiempo de perseverar. Pero ¿qué significa en la pluma de Lucas la palabra perseverar? Bueno, hermanos, quiero que sepas que la idea de perseverar aquí es una entrega continua y devota hacia lo que hacemos. Es una perseverancia devota. Como lo traduce la concordancia del Nuevo Testamento, es estar siempre a disposición, es permanecer fiel. En otras palabras, es un compromiso fiel. Lo que estamos viendo en esta iglesia es un compromiso fiel de su gente. Usted quiere una iglesia bíblica, yo quiero una iglesia bíblica. Aquí está un creyente bíblico, un creyente que está devotamente comprometido, fielmente comprometido. Compromiso, compromiso y compromiso con la iglesia local. Ahora, ¿en qué estaban comprometidos? Bueno, por lo menos en 4 cosas. Ahí vemos, en primer lugar, que estaban comprometidos en la enseñanza. Dice el escritor Lucas, que estaban comprometidos en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Se da cuenta? Significa que esta gente estaba entregada fielmente a escuchar las enseñanzas de aquellos hombres que habían sido comisionados por el mismo Cristo para instruirles. Y ese era el fundamento de la iglesia, la enseñanza apostólica, y sigue siendo el fundamento nuestro. Y una característica de la iglesia bíblica es que se predique la Biblia, pero que de aquel lado donde se oye la Biblia también hay un compromiso fiel a eso. De hecho, es interesante que en aquella época habían por lo menos 4 maneras de enseñar, y son conocidas. Estaba el querigma, estaba el paraclesis, estaba la homilía, que eran formas de enseñar. Por ejemplo, la homilía era una enseñanza temática, el querigma era un anuncio o una proclamación, la paraclesis era exhortaciones. Habían varias maneras de enseñar, pero Lucas usa la palabra didaché, que significa enseñanza o instrucción, y no la usa por usar, la usa porque nos está diciendo cuál era la característica de esa enseñanza. Este tipo de enseñanzas se usaban para desarrollar el significado y las implicaciones de lo que se estaba proclamando, a saber, el evangelio de Jesucristo, la resurrección de Cristo. Como William Barclay lo dice, para decirlo en términos actuales, es como si después que el predicador ha expuesto los hechos incontestables del evangelio, la gente se preguntara: ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, el didaché o el didajé respondía a esa pregunta. Así que aquí lo que tenemos es a un grupo de personas comprometidos, no con la superficialidad de la palabra o con las verdades básicas del evangelio, sino con el evangelio en su sustancia y en sus implicaciones. Si usted se encuentra en una iglesia bíblica, debe asistir fielmente a las enseñanzas, pero con un espíritu enseñable, deseoso de aprender y de conocer más, porque de lo contrario, entonces el compromiso no estará completo. Todos queremos predicadores fieles, pero poco estamos hablando de oidores fieles. Pero lo que estamos viendo aquí es una combinación preciosa.
de príncipes que sabían predicar y de príncipes que sabían escuchar. Y no solamente es oír atentamente, es oír atentamente porque quiero ver lo que eso implica para mi vida. Es decir, quiero salir de este lugar para aplicar a mi vida lo que allí se me está enseñando. Entonces la pregunta para usted ahora ¿es usted un oidor fiel? ¿Ve el grado de compromiso que tiene usted con la palabra de Dios? Qué triste es que hayan predicadores que vienen a algunas iglesias y predican la palabra de Dios mientras algunas personas simplemente están revisando su celular o quizás están bostezando, pensando en qué momento se irá a acabar esto. Hermanos, eso desalienta y desanima y contrista también al espíritu de la palabra, el Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos este gran compromiso con la enseñanza apostólica, con la palabra de Dios. El segundo compromiso era entre ellos. Había un compañerismo fraternal muy especial, porque dice Lucas que ellos perseveraban en la comunión de los unos con los otros. Palabra koinonía. Entonces no es cualquier compañerismo. En el pensamiento del Nuevo Testamento, koinonía siempre es comunión espiritual. Esto no es que estaban juntos haciendo cosas, yendo al parque, yendo a los moles o algo así. No, esto es una comunión espiritual basada en el Evangelio, pero con implicaciones prácticas que vamos a ver un poco más adelante en el sermón. Lo cierto es que entre ellos había un compañerismo que fluye de manera natural entre nuevas criaturas que se relacionan entre sí, porque están hechas partícipes de la naturaleza de Cristo o en semejanza a Dios. Déjelo allí. Había compañerismo espiritual. En lo tercero, donde había compromiso, era en la cena del Señor. Dice Lucas, en el partimiento del pan, que precisamente se refiere a la cena del Señor. Bueno, hermano, la muerte del Hijo de Dios acababa de hacer no hace mucho, ¿verdad? Hacía unos meses atrás, quizás más de 60 días, 70 días, pongámosles un trimestre, había apenas crucificado al Señor. Sin embargo, ellos estaban continuamente tomando la cena del Señor. Piense esto, ¿cuál es el evento más importante de la historia universal? Sí, es la muerte y resurrección de Cristo. Ese es el evento más importante. Era natural que la iglesia celebrara y recordara eso. Pero no solamente era recordar lo que Jesús hizo, porque Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Por lo tanto, en la cena lo que estaban era recordando al propio Señor Jesucristo. Había un entendimiento claro de la realidad que simbolizaban todos estos elementos, así que ellos celebraban que el Señor Jesús estaba entre ellos, había muerto por ellos porque se había sacrificado por ellos. Esta verdad poderosa y transformadora no solo se estaba enseñando y se estaba recibiendo, sino que además se estaba manifestando en esas fiestas de amor, en ese compartir entre ellos. Y esto estaba inflamando el corazón y transformando a cada uno de ellos de manera continua. ¿En dónde más estaban fielmente comprometidos? Ahí está, en las oraciones, ¿verdad? En las oraciones, no en orar como si fuera algo general o en algunas oraciones, sino en las oraciones. Ese artículo las allí nos permite concluir que era una oración particular. Es como si hubiera una lista de oraciones en esta iglesia temprana. En las oraciones específicas, en las oraciones formales de la iglesia, ellos estaban participando. Dicen las estadísticas que solo el 20% de la iglesia asiste a las oraciones públicas de la iglesia. Es decir, si aquí tenemos unas 200 personas, seguramente el miércoles vamos a ver unas 40, 50 personas cuando mucho. Pero eso no lo vemos aquí, ¿ves? Aquí vemos un compromiso con las oraciones formales de esa iglesia. La iglesia comprendió desde bien temprano el poder de la oración y cómo la oración y la palabra trabajan en conjunto. El Pentecostés había sido una promesa, pero estuvo envuelto en oración. Ellos estaban orando continuamente.
No estamos diciendo que el Espíritu Santo se derramó a causa de la oración, eso era una promesa. Pero el ambiente que los dominaba era un ambiente de oración. Y siempre ha sido así en la Escritura y fuera de la Escritura. Los grandes movimientos divinos han estado acompañados de grandes movimientos de oración. Los grandes días donde el Evangelio ha avanzado han sido los días donde la iglesia se ha entregado a orar. De hecho, en el libro de Hechos, para no irnos de allí, la palabra iglesia aparece 23 veces, pero la palabra oración y una referencia a la palabra de Dios pasan las 23 veces. ¿Por qué? Porque ellos comprendieron que el trabajo de la iglesia era precisamente combinar la oración y el poder de la palabra, porque así el Espíritu Santo hacía la obra. La iglesia, hermanos, escuche esto bien, nunca será guardiana de la verdad si no es atalaya de la oración también. Está allí en la Escritura, lo podemos ver. Un predicador nunca será un príncipe de la predicación si no es un príncipe de la oración, porque la oración eficaz precede a la predicación eficaz. La predicación eficaz nace en el vientre de la oración secreta. Tenemos que entregarnos a la oración. Y no estamos diciendo, Dios mío, envíanos hombres de oración. Queremos comunidades enteras orando. Movimientos de oración en nuestra iglesia. Queremos gente que venga a orar a la iglesia aquí públicamente, porque entiende que la oración pública es el gemido, es el ruego, es el auxilio de la iglesia para su Dios. Y queremos que esos hombres se llenen de ese espíritu de oración para que lo lleven al lugar secreto en sus altares familiares o en sus cultos familiares, y así la iglesia está permanentemente orando. Queremos predicadores que oren, pero queremos también una iglesia que ore. Hermanos, el creyente, según lo vemos aquí, se entrega con devoción a la oración pública, conoce las plegarias y ora. Participa de la cena del Señor y tiene memoria del Señor y recibe la palabra del Señor. Entonces, ¿qué tenemos en estas reuniones públicas? Para terminar este punto, bueno, tenemos reuniones públicas que estaban colmadas de la presencia del Señor Jesús de una manera muy real. Jesús andaba entre ellos, porque las enseñanzas eran de Cristo. El compañerismo era en el Espíritu de Cristo, la cena en memoria de Cristo y las oraciones en el nombre de Cristo. Cristo era el centro de esa iglesia, la vida de esa iglesia. Lo segundo que vemos, y es la segunda actitud que nosotros tenemos que tener, es temor reverente. Actitud número 1, compromiso fiel. Número 2, temor reverente. Mire esto: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El término persona aquí es interesante porque es alma. De hecho, algunas traducciones seguramente dicen alma. El temor llegó al alma de toda persona. No era solo de los predicadores, de los diáconos. Bueno, ahí no había diácono aún, pero de los predicadores y unos cuantos hermanos más. Aquí hay un ambiente general de temor. Un temor reverente en toda alma. Y de paso, esa palabra sobrevino significa que el temor era continuo, llegó y se quedó. ¿Usted no anhela una iglesia así? Digo, a veces nosotros vamos a un lugar, ¿verdad? Llegamos, somos nuevos, entonces todo lo vemos bien. Los cantos nos encantan. El pastor es como, no sé, si fuera de chocolate o por lo menos del más allá. Su esposa, sus hijos, oye, esa familia es perfecta. Los hermanos es que huelen al cielo, ¿no? Y está en todas las actividades y participa. Hay un temor reverente, pero eso con el tiempo va pasando y va menguando y la efervescencia va disminuyendo. Pero lo que vemos aquí es que se apoderó de todos ellos un temor reverente. Es decir,
ellos estaban conscientes de que la presencia majestuosa de Dios estaba entre ellos. El temor les invadió la mente, les desbordó el corazón y se expresaba con exuberancia en la vida de esa iglesia. Había temor. Tal vez usted va a preguntar, ¿y cómo yo debo actuar con temor? Tenga la pregunta allí porque al final la vamos a responder. Pero había temor entre ellos en todas las áreas de la vida, no solo en la iglesia, porque eso es otra cosa, ¿verdad? A veces llegamos a nuestras iglesias y tenemos un comportamiento angelical. Algunos traen la Biblia debajo del brazo, en la mochila, la aureola, las alas y llegan aquí. Mi madre, parece que vinieran del cielo. Y cuando salen de allí, solo Dios sabe lo que hacen. Pero ellos no. Ellos eran los mismos aquí, los mismos allá afuera, los mismos en su casa. Ellos eran los mismos porque el temor de Dios los había invadido. Hermano, mire, como decía un hermano temprano, lloremos en la presencia de Dios hasta que Él nos bendiga. Un alma que está satisfecha con lo que tiene no ha entendido la bienaventuranza de los pobres de espíritu. Solo cuando yo veo mi propia debilidad y mi propia necesidad y vengo a Él como un mendigo y suplico su bendición, entonces no veré su bendición, o por lo menos estas bendiciones. Porque es cierto, tenemos las bendiciones objetivas del pacto. Pero cuando nos preguntamos cuántos estamos caminando en un temor reverente profundo, con una conciencia enternecida de que Él me está mirando continuamente, cuántos sienten perturbación y ofensa y dolor por cada pecado que cometen, muchos tenemos que reconocer cuán insensibles somos. Entonces este es un asunto que debemos arreglar con Dios en oración. Y decirle más o menos como Job le dijo al ángel: no me voy a levantar de aquí hasta que me bendigas, o no te voy a soltar, Jacob, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. ¿Qué más había entre ellos? Compromiso fiel, un temor reverente que se había apoderado de ellos. Número 3, había una unión voluntaria en las reuniones privadas. Entonces ahora es como si Lucas nos dijera esto: hey, vamos a ver lo íntimo. Vamos a ver lo íntimo de esta iglesia, lo que hacen cuando las puertas están cerradas entre ellos. Por eso les dije, la historia es como una ventana que se nos abre y se nos abren las cortinas y podemos ver más allá del porche de la casa y vemos a la familia íntima viviendo como familia. Eso lo vemos aquí, hermanos. Esta parte es preciosa. En el versículo 44 vemos cómo era esa unión voluntaria. Número 1, compartían un mismo lugar. Y no me refiero a una sede, ¿ok? No me refiero a una sede de la iglesia, a un mismo lugar. Todos los que habían creído estaban juntos, siempre juntos. Esa es la idea allí, siempre juntos. No de domingo en domingo, siempre estaban juntos. No se veían una sola vez a la semana, ellos siempre estaban juntos, se caracterizaban por estar unidos. De hecho, si usted sigue leyendo los registros, vivían juntos, trabajaban juntos, incluso vivían juntos como Pablo y Aquilas y hacían negocios juntos. Eran unidos como Adrónico y Junías, parientes y compañeros de prisión del apóstol Pablo. Ni la prisión los separó. O como Amplías, que era un queridísimo hermano en el Señor. Y qué hablar de Urbano, el colaborador en Cristo. O Estaquis y Apeles, que eran queridísimos en el Señor. Hombres aprobados en Cristo. ¿Y qué hablar de la casa de Aristóbulo? ¿Acaso no eran todos ellos hermanos? ¿O los de la casa de Narciso, de Trífena, de Trifosa, obreros del Señor? ¿Qué hablamos de la hermana Pérsida, que trabajó mucho en el Señor? ¿O qué decir de Rufo y su mamá, que Pablo decía que era como su madre? O de Asíncrito, de Fléngote, de Hermes, de Pétrobas, de Filólogo y de Julia.
¿Dónde queda Nereo y su hermana Olimpia y todos los santos que estaban con ellos? Eran amigos, familias enteras que se amaban, eran amigos. Eso es bello, eso es bello. Y no se puede expresar con palabras, pero eso es bello. Ese es el corazón de Dios para la iglesia. ¿Anhela usted una iglesia bíblica? ¿Viene usted buscando una iglesia bíblica? Aquí está el corazón de Dios para la iglesia. Ellos compartían un mismo lugar. Mira tu vida. Mira tu agenda entre semana, de lunes a domingo. Hermano, mire, la agenda de Dios, lo hemos visto, gira en torno de la iglesia del Señor. Tu agenda y la mía, ¿en torno a qué giran? Y yo no estoy hablando de estar metidos en el local de la iglesia. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una unión espiritual entre el cuerpo de Cristo y los hermanos. Eran amigos, eran hermanos. Además compartían todas las cosas. Mire lo que dice el verso. Y tenían en común todas las cosas. Fue tan elevada la coinonía que produjo Cristo en ellos, que no solamente vivían juntos, trabajaban juntos, sino que además tenían, por decirlo de alguna manera, el mismo fondo juntos, el mismo pagomóvil juntos. A ver si lo entendió así. Esa es una manera bastante elevada de expresar una comunión espiritual, tener posesiones juntas. Y por supuesto, ninguno de los apóstoles les mandó a que hicieran esto. No hay ningún otro mandato a que tengan todo junto. Eso nació de manera orgánica. Por lo tanto, no podemos venir aquí y prescribir esto y decir, venda todo y entréguelo aquí. No. Pero aquí hay dos principios que siguen regulando las relaciones en la iglesia, según la práctica de ellos. Número uno, se debe dar voluntariamente. Eso es lo que dice aquí. Vendían sus propiedades y bienes. Nadie los obligó, ellos lo hacían. Déjeme decirle que esto no era algo originario o único en la historia. La comunidad de los esenios, el Qumran, eran comunidades que también lo hacían, lo practicaban, pero ellos lo obligaban. Ellos prescribían lo siguiente: si quieres entrar a esta comunidad, debes venderlo todo y ponerlo aquí. Así que en este sentido no era original. Lo original era que esto estaba siendo producido desde el corazón y de manera voluntaria. Ellos daban voluntariamente. Y ese principio debe seguir regulando la iglesia del Señor Jesucristo. Porque el apóstol Pablo lo articuló de esta manera: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando yo llego a la iglesia del Señor, y quiero ser parte de ella, yo vengo con todos mis problemas, con el corazón quebrantado, con la forma en que siempre llegamos, ¿verdad? Pero también tengo que llegar con todas mis fuerzas y con todos mis recursos y decir: voy a amar a esta gente, voy a amar a estos hermanos, voy a abrir mi vida a ellos, porque esa es la forma en la que queremos y debemos conducirnos aquí. Y el segundo principio que vemos en esta iglesia es que la gente es más importante que las cosas. Dese cuenta allí. Y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno. Pregunto, ¿qué era más importante, los bienes o las necesidades de la gente? Las necesidades de la gente. Si la necesidad surgía, el bien desaparecía. Y así acabaron con la pobreza en la tierra, al menos por un tiempo. Pablo lo articula también este principio. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Compartían todas las cosas basado en dos principios: dar voluntariamente y con alegría de corazón, y número dos, la gente es más importante que las cosas.
¿Qué más pueden compartir, hermanos? Comparten todo lo que tienen, comparten el lugar, pero hay más. Mire lo que dice Lucas: y perseverando unánimes cada día en el templo. La palabra unanimidad aquí siempre significará unidad de pensamiento, propósito. Además, estaban unidos en un mismo propósito, que era el de glorificar a Dios. ¿Lo ve? Podemos haber 200 personas. Cada uno está aquí con un motivo diferente. Pero eso no es lo que queremos. En la diversidad de lo que somos, queremos un mismo propósito: glorificar a Dios con nuestra vida. No solo los pastores, no solo los diáconos, no solo los miembros más antiguos, todos debemos glorificar el nombre de nuestro Señor. Eso estaba ocurriendo en las reuniones privadas, era el estilo de vida de esta iglesia. ¿Qué más puede faltar? ¿Qué más? ¿Qué otra forma de unidad? Mire, están juntos en el mismo lugar, tienen en común todos los bienes y de paso son unánimes en un mismo propósito. Bueno, Lucas dice, hay más, sigue mirando, la ventana sigue abierta, mira la recámara principal, ¿qué ves allí? Véalo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Los afectos más nobles, como la sencillez de la vida cristiana, el contentamiento y la alegría, también lo compartían. Compartían los afectos más bellos de la vida cristiana. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque aquí tenemos un letrero que dice: la verdadera felicidad y contentamiento y alegría está aquí en la comunidad de Cristo. Pero nosotros estamos empeñados en pasar tiempo afuera, procurando buscar nuestra felicidad por nuestros propios medios y siempre con razones egoístas. Y estamos tropezando una y otra vez con la misma pared. Pero la palabra dice, no, la felicidad verdadera está aquí en la comunidad del cuerpo de Cristo. Ellos se reunían y había contentamiento. ¿Usted sabe lo que es contentamiento? La virtud perdida. Algunos la saben definir, muy pocos la saben vivir. Pero el contentamiento es una preciosa perla en la corona de un creyente. El resultado de un espectáculo como este, de una iglesia como esta, era natural. La gente estaba asombrada. La iglesia estaba haciendo misiones con su estilo de vida. ¿Qué crees tú que estaba pensando la gente? Esta gente, ¿cómo se ama? De hecho, cuando usted lee los libros de historia, dice que una de las cosas que impresionó a la comunidad del primer siglo, específicamente a los paganos, era la forma en la que los cristianos se amaban. Se veían en la calle, se abrazaban entre ellos, se amaban, se cuidaban. Se consideraba el uno al otro más digno que el otro. Eso impresionaba a una comunidad egoísta, llena de maldad. Y la iglesia puede extender el evangelio y debe extender el evangelio con la fuerza de este amor. Que cuando la gente llegue a nuestras iglesias o vea nuestra vida privada allá afuera como iglesia, la gente dice, no hay un lugar en la tierra donde yo pueda ver algo como esto. Había favor con los de afuera. Eso es lo que dice Lucas en el texto. Que había favor con los de afuera. Gracia. Estaban asombrados. No podían creer que un pedazo de tierra en Jerusalén había sido invadido por el cielo. Y que las aspiraciones e ideales más grandes de la humanidad se estaban viendo como cosa pequeña ante el espectáculo de este amor. Finalmente, mis queridos hermanos, en el versículo 47 hay como una especie de conclusión natural allí. Un movimiento orgánico de la iglesia que Lucas
lo resume así: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían, ¿de qué? Sí, mire, me gusta un poco más esta traducción. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. La Biblia textual, la NBI y la NTV lo traducen así y me gusta, porque no hay duda. Los que iban siendo salvos iban siendo añadidos al Señor. No vaya a ser que piensen que era que el Señor los añadía y después veía en el tiempo cómo los salvaba. El orden es importante. Pero hermanos, mire esto. La adhesión a la iglesia o la unión de nuevas personas a la iglesia no era facultad de los miembros que ya existían en la comunidad, como si por voluntad humana se pudiera hacer eso. Tampoco era potestad de los que ya estaban allí o de los mismos que querían ir. Ni siquiera, hermanos, era autoridad de los apóstoles el decir quién entraba y quién no, sino que aquí vemos que el Señor, como la cabeza de la iglesia, decide quién añadir y quién no añadir. Según Él, los estaba salvando. ¿Sabes? Si tú lees Hechos capítulo 1, tú te vas a dar cuenta que es asombroso que en el Pentecostés habían gente de más de 15 naciones, 15 para ser exacto. 15 naciones de todo el mundo antiguo se reunieron en el Pentecostés y de ellos 3,000 fueron salvos. Entonces aquí vemos gente de todas las naciones de la tierra en esta pequeña iglesia. Bueno, no, ya era una gran iglesia, pero todos en diferentes idiomas, ¿verdad? Diferentes costumbres, diferentes edades, diferentes etnias, pero todos con una característica particular: el Señor les había salvado, porque el Señor es cabeza de su iglesia. Ahora, quiero hacer una aplicación y me voy a tomar un poco de tiempo para que apliquemos este pasaje a nuestras vidas. Voy a darle por lo menos 2 aplicaciones. Mire, la idea de que una iglesia, y de hecho, hermanos, esta aplicación es para personas que están visitando esta hermosa congregación, aquellos que se están haciendo miembros ahora en este momento y ustedes que son miembros. Escuche esto todos. La idea de una iglesia como una asamblea de hombres que voluntariamente se unen para hacer más o menos las cosas que les gustan, como por ejemplo a veces los jóvenes dicen: esta iglesia no me gusta porque no me gustan como cantan. Yo soy más, moderno, entonces me gusta más esta iglesia. O los hombres que dicen: este tipo de enseñanzas así no me gustan, me gustan aquellas. Cuando percibimos la iglesia como una asamblea de hombres que se unen para mantener algunas preferencias o porque les gusta la forma en la que hacen iglesia allí, etcétera, realmente no tienen una perspectiva muy bíblica de lo que verdaderamente es la iglesia. Mire lo que dijo Benjamin Keach, este puritano, hablando de la iglesia, dijo: una iglesia de Cristo es una congregación de cristianos piadosos quienes como asamblea establecida se entregan al Señor mutuamente. ¿Ves? Yo no vengo a recibir solo palabra, yo vengo a recibir la gente de la iglesia a mi vida. Se entregan al Señor mutuamente por acuerdo y consentimiento mutuo conforme a la voluntad de Dios, y ordinariamente se reúnen en un mismo lugar. Hermanos, la iglesia es el lugar más importante de la tierra, es el lugar más importante para el Señor. La vida de la iglesia debe ser lo más importante de nuestra vida. La iglesia debe ser, y hablo de la iglesia espiritual, repito, no el edificio. Usted no tiene que venir aquí todos los días. Estoy hablando de la vida espiritual de la iglesia. Debe ser el epicentro sobre el cual gravita toda nuestra vida cristiana, todas nuestras capacidades. ¿Para qué yo estoy teniendo hijos y criando hijos?
Pues para que sean instrumentos útiles en las manos del Señor en su iglesia local. ¿Para qué yo me estoy formando intelectualmente? Para poner toda mi capacidad intelectual en el avance del reino. ¿Para qué estoy trabajando? ¿Para qué estoy buscando clientes? ¿Para qué estoy buscando nuevos negocios? ¿Para qué? Para poder aportar recursos, para que el evangelio avance, para que las misiones globales prosperen y el reino de Dios sobre la tierra siga manifestándose. Para eso, amado hermano, no hay otra cosa. La iglesia, la vida de la iglesia debe girar alrededor de todo lo que hacemos. Hermanos, ¿qué le pareció a usted la descripción de esta primera iglesia? Yo la definiría como hermosa. Usted cierra los ojos por un momento y reflexiona en ello y dice: hay un pedazo de cielo allí. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos aquí, hoy, en Trono de Gracia, en la ciudad de Caracas? ¿Cómo logramos alcanzar una expresión tan elevada del evangelio? Tal vez usted piense: mira, esto es imposible, no se puede replicar una belleza así en nuestros días. Permítame decirle algo, y esto es para todos ustedes. Lo que acabamos de ver y oír no es otra cosa que la vida común de una asamblea que fue formada por una nueva humanidad. Una que tiene a Cristo como su mediador, como su fiador y como su cabeza. Cuando los hombres están unidos al Señor Jesucristo por los lazos espirituales de la redención, la belleza y la trascendencia aparecen. Usted pensaba que yo venía a darle un sermón moralista de haga estas 5 cosas y esto cambia. Me vi tentado, pero no, hermanos. Nunca funcionará así, nunca ha funcionado así. La trascendencia y la belleza aparecen cuando el Redentor gobierna el corazón de su iglesia, su corazón y el mío. Cristo, la cabeza de la iglesia, no solo salva al hombre, lo domina por completo, lo posee y luego manifiesta su vida a través de él. Y eso es lo que hemos visto aquí. No es un montón de hombres veteranos en el evangelio que aprendieron a vivir. Son hombres que han muerto así y están manifestando la vida de Cristo en ellos. Como más adelante algún día diría Calvino: todo lo malo que veas en mí soy yo, pero todo lo hermoso, todo lo bueno es Cristo en mí. ¿Qué hemos visto sino la expresión de Cristo en su iglesia? Así viviría yo si fuera ustedes. Él no solo salva al hombre, Él domina y lo posee para luego manifestar su vida a través de él. ¿Estamos haciendo eso, hermano? Eso es algo que debemos todos reflexionar. Es, por lo tanto, hermanos, precisamente esta unión con Cristo lo que hace posible que todas estas bendiciones fluyan de Él para nosotros. No es un moralismo alto lo que nos va a permitir tener una iglesia hermosa. Escúchelo bien. No es un moralismo alto lo que nos va a permitir tener una iglesia hermosa. ¿Y entonces qué? Aceptando por la fe la transferencia objetiva y orgánica de todas las bendiciones que el Señor Jesús ganó para su iglesia y derrama abundantemente a través de su Espíritu Santo. Porque lo que produjo esto fue el Pentecostés. Porque hace 90 días estos apóstoles habían huido, se habían ido, habían negado al Señor, habían pecado y ahora están liderizando una comunidad tan bella como esta. Cristo es el Señor de la iglesia no solo porque la gobierna, sino porque la representó y la representa en el pacto de gracia. Nosotros, en un sentido real,
Fuimos crucificados con Cristo, muerto con Cristo, resucitado con Cristo, sentados con Cristo en los lugares celestiales, para que ahora vivamos en Cristo la vida de Cristo en compañía con Cristo. Entonces lo que acabamos de ver en la iglesia es la expresión de nuestro Dios hombre. Eso es. Esa es la belleza. Es Él. El que satura la instrucción, el que satura la oración de la iglesia, el que satura el compañerismo de la iglesia, el que está siempre presente en la memoria de la iglesia. Él es el que hace bella su iglesia. Todo lo que asombra y admira aquí no pertenece ni a los apóstoles ni a aquellos hombres, pertenece a Cristo. Todas las cosas son de Cristo, hermano, y Cristo es tuyo. Cristo es mío. Entonces vivamos esa gracia y pidámosle al Espíritu Santo que opere esa poderosa influencia en nosotros, porque la unión con Cristo es más importante que la unión a la iglesia. De hecho, y este es mi consejo para todos, asegúrate que antes de unirte a una iglesia local, estés unido a Cristo, porque es lo único que te va a permitir vivir la vida de iglesia. Finalmente, hermanos, lo que tenemos aquí no es el ideal de una iglesia que nunca será, sino la aspiración que renace de lo que siempre debió ser. Esta es la iglesia del Señor. Trabajemos por verla brillar entre nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, esposo y cabeza de su santa iglesia, te imploramos que tu Espíritu Santo nos llene más y más para que podamos ser una iglesia bíblica, saludable. Concédenos que por la operación de ese bendito Espíritu Santo estemos unidos a ti de tal manera que también estemos unidos entre nosotros en espíritu y en verdad, hasta que seamos un templo santo, aceptable a ti. Otórganos en esta preciosa mañana abundante gracia, para que con un mismo corazón deseemos la prosperidad de tu iglesia, nos comprometamos con ella, y para que con una sola boca podamos profesar la fe que una vez le diste a los santos. Haznos no solo guardianes de la verdad, sino también atalayas de oración. Y no permitas que las herejías nos desvíen, que la soberbia nos derribe, sino que con perseverancia devota nos entreguemos a las reuniones públicas de esta iglesia, para que con unanimidad voluntaria no solamente demos nuestro tiempo a los otros, sino que nos demos los unos a los otros. Ordena, Rey soberano, de tal manera el curso de nuestra vida y de nuestras naciones y del mundo entero, que con gozo podamos andar en los caminos de paz que hoy vemos en tu palabra, hasta que finalmente seamos reunidos con nuestro Señor Jesús, el pastor y obispo de nuestra alma. Llévate la gloria por siempre, amadísimo y excelentísimo Señor, Dios y Rey soberano, que habitas en luz inaccesible, el siempre inmortal, el soberano Dios, nuestra roca fuerte, nuestro baluarte y nuestro escudo, el escondite inexpugnable donde se refugia nuestra alma en lugares y días de peligro. Sea usted amado y temido con todas las fuerzas de nuestro ser.